Muy bien. Vamos con el punto número 2. Pedagógica o psicoeducativa. Dice su función es interferencias en el proceso de enseñanza, aprendizaje o influir en sus soluciones. Es que esta definición, yo creo que a lo mejor está un poquito, porque generalmente, bueno, nos enfocamos cuando existe algún problema de aprendizaje y no necesariamente tiene que ser en ustedes que nos pudiéramos enfrentar en el ámbito educativo relacionada con el ámbito educativo. Y si no es así, ¿cuál creen ustedes que pueda ser otra función de la entrevista pedagógica? Que no esté asociada necesariamente con... ¿Me sentiste con la cabeza o fue mi... Pues también podría ser problemas así como con los compañeros de clase, de que le falte alguna habilidad para desarrollar O sea, que en le haga alguna mal. materia. Sí, Ok. Bueno, pero pudiera ser algún otro motivo que no tenga que ver necesariamente con problemática de aprendizaje. Nos encontramos en la escuela con alguna situación atípica o anormal y que requiera pero haciendo de un lado los problemas, que sea, Puede, ya sea por problemas en la casa, por problemas a lo mejor de bullying en la escuela, con sus compañeros, algo distinto. por Agresión, puede ser un niño agresivo, seguridades. inseguridades. Para visualizar un poquito más otro tipo de situación, por ejemplo, no necesariamente tienen problemas de aprendizaje, sino por el contrario, aprenden muy fácil. Tal vez sus capacidades sean distintas, porque son distintas a las, y tal vez se aburren mucho. Entonces, a veces confundimos eso. Un niño es muy inquieto, que un niño tal vez sea muy distraído, y lo vemos como si fuera un de aprendizaje, pero no es un problema de aprendizaje. Tal vez el niño ya aprendió y como el resto de los niños a su nivel, él se aburre porque el maestro, maestra, pues obvio que está para todo el grupo y está llevando un nivel de acuerdo a la edad que tienen las capacidades cognitivas que tienen en ese momento de acuerdo a su desarrollo y tal vez desarrollado de lo normal, no porque sea más grande de edad, sino que porque desarrolladas. Entonces, por ejemplo, hablando de un niño genio, por así decirlo, los niños genios, pues obviamente se aburren, capacidad de comprensión, su capacidad de aprendizaje, pues está muy por encima de la media. Entonces, este tipo de niños es necesario que se les dé distinto, porque con el resto de sus compañeros, va a estar aburriendo, se va a estar deteniendo, va a ir muy lento el aprendizaje de él. Por ejemplo, en ese tipo de casos, hacer una entrevista. Ahora, la entrevista hacia dirigida. Un niño problema, X problema, tiene ahí al niño. ¿No? Primero a los papás, ¿por qué? Para saber si se comporta igual, por ejemplo. Bueno, antes al maestro, maestro, Bueno, también para saber con frecuencia el problema, va a ¿no? ser quien nos va a decir primero que hay un problema, ¿verdad? ¿Qué tipo Así, de problema es? ¿Cuáles son las características de la conducta del niño en el salón? Digo niño porque no tiene que ser la entrevista psicopedagógica, se puede dar en cualquier nivel educativo, incluso estamos a edad de maestría o doctorado, pero yo creo que es mucho más que en este tipo de situaciones en niveles primarios, ¿verdad?
Bueno, primero la maestro nos va a dar todas las características de la conducta del niño. Primero voy a recabar información de ahí. ¿Cuál es el problema? Porque no necesariamente va a ser el maestro o maestra quien va a realizar la intervención. Generalmente, y digo generalmente porque no todos lo tienen, hay un psicólogo a quien le van a canalizar el problema. Y primero hay un maestro o a la maestra para que nos dé detalle de cuál es la conducta que ella considera que es un problema. Ahora, ojo, puede que a lo mejor no sea un problema real, tal vez el problema no sea el niño, por eso es ahí tener una visión de cuál es la percepción de su maestro y luego ahora sí, nos vamos a ir hacia la casa. ¿Para qué? Para ver en qué ambiente viven y si puede ser un ambiente que le esté generando ese tipo de familia, no sé, de violencia, problemas económicos, problemas estructurales a la familia, que se están reflejando en el comportamiento del niño. ¿Ok? Entonces, la entrevista psicopedagógica va en función de eso, de recabar datos que nos puedan ayudar a entender pues se está presentando la problemática del niño en la escuela. Luego, número 3, está la entrevista de orientación. Ustedes van a ver una materia así. Dice, se realiza con el fin de asesorar a un sujeto. Hay un error ahí. Es a un sujeto en la elección de un empleo, escuela, en función de sus características personales, sus actitudes, sus tipos de inteligencia, tipo de aprendizaje, etcétera. ¿En qué nivel de la escuela es cuando vamos a aplicar esta entrevista? Lo que acabamos de leer. Preparatoria, no maestro. En la prepa. ¿Alguien piensa distinto, Adriana? ¿O sí? Eso siempre se utiliza, ¿no? Cualquier edad. Así es, Viri. Fíjense lo que dice aquí. En función, dice, de sus características personales como las actitudes, intereses, los tipos de inteligencia. Recuerden que estamos hablando, por ejemplo, de un niño genio. En una primaria, bueno, hay actividades extracurriculares, ¿sí? No solamente es las materias en la formación primaria, hay educación artística, tal vez a lo mejor haya deportes, tal vez haya actividades. Ahora, hay ocasiones en las que mandamos al niño, por ejemplo, a que si a lo mejor al niño no le, tal vez él sea de otro tipo de habilidades. Entonces, es necesario hacer un equipo para enfocarlo en la actividad y le acomoda a él donde dar un mejor provecho. Y es ahí donde cometemos, sobre todo los maestros, errores de tratar de forzar a que un niño, sobre todo tan temprana, a que haga actividades que al niño no le gustan. Y está desperdiciando que desarrolle habilidades en intereses que pueda tener el niño. Entonces, el vocacional se lleva siempre, en todo momento. Incluso cuando, en caso de ustedes, por ejemplo, que ya hay universidades que igual tienen actividades curriculares donde hay ocasiones en obligatorio y también tal vez el estudiante de qué tipo de actividad y puede que vaya a una evaluación de orientación para que le den ideas sobre qué son las más para él. Bueno, luego una entrevista clínica, que es la típica que es en la psicología clínica, dice su objetivo es conocer el funcionamiento de la personalidad y aquí las motivaciones que tiene, las frustraciones, las de la personalidad, ser diagnóstica, terapéutica y alguien me puede decir en cada una de estas tres. Pero ahí estás. Y profe, A ver,
por ejemplo, en una entrevista diagnóstica, en una terapéutica y en una de asesoría? Basado en lo que en cómo hemos definido la entrevista, ¿sí? Que es una serie de cosas con un objetivo o una finalidad. ¿Cuál sería la, por ejemplo, la diagnóstica, terapia? Pero en contexto, vamos a tratar de ponerlas en contexto. No, no sé, profe. ¿No? Araceli. ¿Cómo sería? O sea, bueno, en la diagnóstica podríamos hacer preguntas para diagnosticar como su personalidad. Imagínate tú que llega un paciente con síntomas. Vamos de visualizar cuántas le haríamos primero. Fíjense, él esté consciente que tiene porque llega con esos síntomas y tal vez por, como tal, como una depresión, pero puede decir, no, pues me siento triste, he perdido el apetito, he perdido, no sé, no salgo como salía antes, no socializo, trabajo ya no soy tan eficaz como era antes, y te comienza a dar ese tipo de síntomas que podemos sospechar de que es una depresión. ¿Qué preguntas le haríamos por confirmar y diagnosticar que efectivamente se debe a una depresión? Porque pueden ser más cosas. Una depresión. Yo ahorita le dije o les describí algunos síntomas de la depresión, pero no necesariamente. ¿Qué creen ustedes que le pudiéramos preguntar como para que es depresión? Primero hacerle las preguntas básicas, presentarse también, pues también preguntar sentido en los últimos meses. Que ahorita sí se siente. Podría ser preguntarles qué haría y así saber qué es lo que más o menos lo que hace que se sienta mal, ya sea su casa, su trabajo. También Podría- también sería preguntarle durante cuánto tiempo así, si es movimiento. Podría darle También sí he si ha tenido físico. Si ha dormido bien, Físico. dormido bien. si ha Ok, tenido problemas para descartar eso. ok, muy bien. Fíjense, imagínense ustedes que se encuentren con un amigo o una amiga a la que ven pues Además, regular, salud. cabizbaja. Pues obviamente lo que le vamos a hacer es para ver cuál es la causa de por qué está así. Es lo mismo con un paciente. Aunque no lo conozco, tal vez sea la primera vez que viene conmigo, pero primero, experiencias que haya vivido, o sea, está bien, preguntas que me han como por ejemplo su estado de salud, física, sus hábitos tal vez, si ha dormido o no ha dormido bien, preocupado, bla, bla. Pero ya les dije algunos síntomas y sospecho que una depresión, qué experiencia nos puede generar un estado de depresión. Profe, Vale. o sea, también puede ser si ha tenido como un problema, por ejemplo, en su pasado, ¿Qué ha pasado? Tal vez algo muy fuerte. pérdida. Ahorita es bien común, ahorita que hablábamos, por ejemplo, del COVID, bueno, es muy Al- personas cercanas tal vez
que haya fallecido algún ser querido. Pues ya desde ahí, dices tú, vas a comenzar a hacerle preguntas de ese tipo para ver si ha existido alguna pérdida. Ahora, hay otros motivos, o sea, no necesariamente una pérdida personal, puede ser económica también, o le robaron dinero, a lo mejor a alguien que tiene alguna deuda muy grande, o se le murió una mascota, o una separación cualquiera de un ser querido, una relación, etcétera, etcétera. Por ahí comenzamos a hacer preguntas. Es preguntas que tienen el diagnóstico para llegar a confirmar o descartar la diagnóstico. Si tres tipos, o sea, estos tres tipos dentro de la clínica tienen, primero voy a diagnosticar. Ahora, ya confirmé que se debe a una depresión. ¿Qué tipo de es? Es una depresión derivada de una situación que le genera una situación emocional o tal lleva a alguna alteración hormonal que puede ser también una causa de una. Ya llegué a la conclusión de qué tipo de depresión es. N, sí, terapia. ¿Qué tipo de terapia le voy a dar? No todas las personas le puedo dar el mismo tipo de terapia. Depende de diferentes factores. Para saber qué terapia le voy a dar, tengo que ¿cuál creen ustedes? Ya concluí que es una persona que sufre de depresión por la pérdida de una. Ese es el diagnóstico. Ahora, ¿qué preguntas le voy a hacer para a trabajar en terapia con él? Preguntas que me van a dar información para eso. Es lo mismo si es hombre o es mujer, si es niño o adulto, si es mexicano, gringo, alemán. El No, sería tratamiento muy que le voy a dar a una persona que se deprimió diferente este tratamiento con ellos, por depende. ejemplo, de la pérdida de algún animalito, bueno, de alguna Ajá. mascota. Hay relación que hayan tenido, también en el tiempo que haya estado con aquella mascota, el tiempo que le dedicados. También sería pues el cuando fue y muchos recuerdos que tiene y sentimientos al no poder sacar esa tristeza, lo que sea su vida diaria, ya sea su trabajo o los estudios. Ok. Ahora, el significado bien importante es que mencionas tú, el significado que puede tener. No es lo mismo que te lo haya regalado, por ejemplo, no sé, a que te lo hayas encontrado en la calle o a que te lo haya regalado una. Puede tener un significado distinto y tal vez te pueda doler más cuando, por ejemplo, si te que ya falleció, tal vez tenga un significado emocional. Entonces, eso te puede generar que la depresión sea más que le vas a dar, pues va a variar. Ahora, tienes que ver el entorno donde se preguntas que le voy a hacer. No es lo mismo que a lo mejor sea una persona que vive sola y que la mascota era su única, a que esté rodeada de gente, a que tenga su pareja, que tenga. ¿Sí me explico? Entonces, esas preguntas que yo voy a recabar me van a servir para darle un tratamiento, van a ser muy variables viendo quién le rodea y sobre todo las fuentes de lo que se le conoce como de dónde me voy a agarrar para yo poderme ayudar. ¿Sí? Si hay alguien que ayudar, si tal vez puedas a esa mascota, tal vez a lo mejor no me convenga su tratamiento, no sé, ir tratando de recabar información que me van a para, ¿sí? Darle un tratamiento. Y por último está la asesoría. Recuerden que hay que asesorarlos sobre ese tipo de actividades. Por ejemplo, si es depresión, generalmente se le pide que tenga donde no esté tanto tiempo en
con tu tiempo sola, que trate de hacer actividades al aire libre, que trate de hacer actividades físicas, de socializar, no sé, ese tipo de actividades, pero claro, que para Soren o le sugiera actividades, tengo que contorno, no le puedo porque haga algo, por ejemplo, que haga actividades al aire cuando a lo mejor tiene algún de enfermedad, no sé, en la piel, algún tipo de problema respiratorio, no son que me van a ayudar a mí a asesorarla de mejor manera. Asesoría que le contraproducente, tal vez él no me diga que tiene algún tipo de enfermedad que yo no lo tomo en cuenta y le doy una sugerencia y que lo haga, y al hacerlo le va a salir contraproducente en las tres etapas, ¿sí? Tanto en la diagnóstica como terapéutica y asesoría. Ok, bueno, esa es la entrevista clínica. Vale. ¿Cuál es la diferencia de diagnóstica y terapéutica? La primera vas a llegar a encontrar cuál es el problema que tiene. Y ya que sabes cuál es el problema que tiene, ahora vas a ver cuánto le vas a dar a ese problema. ¿Sí? Esa es la... Ah, y no terapeuta a terapéutica a las... No, ¿O qué no, diferencia hay? ¿vale? ¿O qué diferencia entre esas dos? Es que como que van seguidas, ¿verdad? Consecuencia de la otra. Te digo, ¿qué le vas a dar a la persona? Depende de diferentes factores. O sea, no puedes darle la misma terapia. ¿Qué actividades va a ser? Por ejemplo, puedes decir tú, bueno, tienes que venir a terapia una vez a la semana. Por digamos que la intensidad o el grado, perdón, el grado de afectación que tienes por la... Eso, o sea, la terapia, más bien, la frecuencia de las sesiones, tú se las vas a dar de acuerdo a la intensidad del problema que tiene del grado de la problemática que tenga, porque hay diferentes niveles de depresión, pero depresión leve, puede ser una depresión moderada o puede ser una depresión grave. En cada una de ellas va a requerir una terapia distinta. Yo ya la diagnostiqué, por ejemplo, es una depresión grave, por así decirlo. Bueno, ¿qué terapia te voy a dar? Como es grave, la quiere que vengas 2 veces a la semana. ¿Por qué? Porque es importante que salgas lo antes posible. ¿Qué puede suceder? Tal vez te me puedas suicidar si yo no te doy a... ¿sí? Voy a ver cada 15 días o te voy a dar cada mes. ¿Por qué? Porque es mucho el tiempo. Y en ese tiempo, pues puede pasar que se me suicide. Entonces, lo tengo lo más posible. Ahora, puede que haya personas que tengan un buen anclaje con la pura terapia psicológica, pero habrá personas que son muy buenas, que tal vez, y ahí sí es donde yo lo voy a asesorar, de una parte, un tercero, por ejemplo, lo voy a mandar con un médico. ¿Para qué? Para que el médico le dé un tratamiento que no se lo voy a poder dar yo. Por ejemplo, pastillas, no sé, algún tipo de medicamento que le ayude a esa depresión y que va a ser como un a la terapia. Entonces, fíjese, le estoy asesorando en algo de acuerdo a la terapia. Generalmente podemos planear un tipo de terapia, pero no todas las personas reaccionan de la misma manera. Quien a lo mejor tenga una reacción positiva, habrá quien se tarde tal vez vamos trabajando con el paciente. Entonces, esa es la diferencia en cada uno de ellos. Uno es consecuencia de la otra y en toda dando información distinta que te va a ayudar a tomar ¿sí? ¿Viri? Pero Sí, ya sí, ya. comencemos a ver casos, nos queda un poquito más claro lo que es la clasificación así muy, muy en general y tal vez pues, hay algunos temas que un poco en el aire, pero ya conforme veamos, por ejemplo, algún caso, ahorita les puse depresión, pero podemos ver casos de ansiedad, alguna fobia o no sé, ahí donde tal vez pudiéramos poner en contexto esto mismo.
Bueno, luego viene lo que es la entrevista laboral último. Dice, hay otro error ahí, las características de elegir al más idóneo. Dice, puede ser de selección, puede ser con el propósito de evaluar capacidades potenciales y conocimientos del candidato. ¿Cuáles serían, por ejemplo, bueno, los de selección yo creo que a lo mejor no hay problema. Ahora con una persona, pues la entrevistas para ver sus capacidades, porque tú tienes ya un puesto y ese puesto, pues ya cuenta. ¿Qué quiere decir perfil? ¿Qué es un perfil? Que cumpla. Yo como reclutador estoy buscando. Exactamente. Bueno, y más que requiere el puesto. Por ejemplo, yo necesito no sé, no, yo no conozco mucho. Yo supongo que tiene que tener cierto tipo de estudios. Ahora, dada los requerimientos de ese puesto, a lo mejor requieres de un hombre, a lo mejor requieres de una mujer, a lo mejor requieres que sea casado, a lo mejor requieres que sea soltero, que tenga disponibilidad para viajar, tenga cierta edad, y no sucesivamente. Esas características, pues se refieren al perfil del puesto. Lo que hace es buscar a alguien que encuadre dentro de ese. Entonces, alguien, pues obvio que tienes que entrevistar a una serie de personas, el más idóneo, ese es el de selección, y vas a seleccionar al más idóneo del puesto. Pero el ajuste, ¿cuál será el de ajuste? ¿Y qué diferencia habrá en la selección? De hecho, ustedes no sé si ya lo llevaron o van a llevar una materia que tiene que ver con esto, pero yo lo descubrí que he trabajado en el área laboral, pero más o menos me ha tocado sí, para este tipo de motivo. Entonces, bueno, de selección ya lo explicamos. El de ajuste, Creo que sería como para moverlo de puesto en otro puesto dentro de la misma empresa, donde vean que reclutador o las personas que trabajan con él se están dando cuenta que habilidades o tiene más edad, o simplemente para no despedirlo, mover área. sí, puede ser una persona que a lo mejor es obrero, pero se ha preparado estudiando y a lo mejor lo vas a promover a supervisor. Sí, ser supervisor, bueno, vamos a hacer una entrevista para ver si cumple con el requerimiento del supervisor. Y así sucesivamente, ¿verdad? Puede ir subiendo de puesto y cada vez que suba de puesto, tienes que hacerle una entrevista donde haces una para ver con los requerimientos mínimos o básicos por lo menos para que hay uno de salida. ¿A qué se referirá con el de salida? Una entrevista de salida. Pues salir de la empresa, ¿no? Sí, pero ¿cuál es el Como objetivo? despedido o algo. Cuando te despiden, te entrevistan. Sí. Pues, si cometió algún error o en una empresa, pues sí. No, nada más así lo tienen que despedir, se tienen que, o sea, hablar con él el por qué se... Bueno, sí puede ser un motivo. Eh, pero bueno, hay algunos otros y se los voy a decir por experiencia propia. A mí me pasó una vez, yo renuncié a un trabajo ya hace años y cuando yo renuncié de recursos humanos y me el motivo por el cual yo iba a renunciar, ¿por qué creen ustedes que les a ellos saber por qué iba a renunciar? ¿Cómo para qué les sirve? Para saber cómo laboral, para saber si sabe personal de algún otro, si hay algo que alguien está haciendo algo indebido en la planta, entonces no está de acuerdo con él, para analizar más que nada el ambiente laboral.
Exactamente. Y ellos lo utilizan para mejorar precisamente eso. Tal vez haya algunos puntos que no han detectado, quien se los señale. Y es importante que la persona que renuncie, pues les explique. Por ejemplo, a mí en ese caso, yo trabajé un tiempo en una empresa de telefonía en atención a empresas. Y los horarios eran bien matados, 10 horas y media. ¿Sí? Nos daban 1 hora y media para comer y 2 breaks de 15 minutos. Entonces, yo sí, no sé, en mi experiencia tal vez, yo decía, sería más efectivo para dar una atención de mejor calidad, eran más cortos. Había gente que trabajaba en otra área, que era el área residencial, en esa empresa de telefonía, que recibían, por decir algo, entonces igual tenían 10 horas y media entonces imagínense ustedes, tu primera hora, recibir 100 llamadas, por las pasadas como si nada, es la tercera, la cuarta, la quinta, la novena hora, salir, que tenían el mismo para responder quejas, ¿verdad? Sobre el servicio. Entonces, cuando a mí me entrevistan y me dicen que por qué me voy, pues la verdad me estreso, pagaban más o menos bien, pero bueno, aparte yo tenía otra oferta laboral. Les decía y les sugerí, era por escrito la respuesta que decíamos nosotros, y yo les sugería, oye, ¿sabes qué? Pues creo yo, reducir tu hora laboral con la finalidad de mejorar de la llamada. Sí, entonces ellos obviamente, yo no sé hasta qué punto le harán caso, pero algo pues de algo sí, les va a servir tal vez que hagan algunos movimientos. Esas son las entrevistas de salida. La empresa tenga un antecedente de cuál es el sentir de sus empleados y sobre todo cuando hay una fuga de empleados, que hay rotación para prevenir o para frenar esa rotación. ¿Por qué? Porque es para la empresa. Una renuncia, pues obviamente le tienen que dar su liquidación, tienen que contratar a alguien más, capacitar. Todo eso implica de recursos para la empresa. Entonces hay que tratar de la entrevista laboral. Ok, bueno, ya habla aquí sobre potenciales y conocimiento. Lo que les decía, alguien cuando entra por primera vez tiene que cumplir con ciertos, pues tiene que demostrar que ya tiene, que se ha preparado y que tiene conocimientos que lo pueden colocar en un puesto distinto. Y luego están los tipos de entrevista por estructura, pero yo creo que aquí le vamos a dejar, nos quedan 20 minutos para que es rato, porque ya otras 3 horas con otro maestro, ¿ah? Sí. Quedan 4 minutos para que se... Profe. El sábado que entra, pues aquí nos quedamos, entrevista por estructura. Igualmente. Profe. A ustedes. No se me olvide la clase que entra, porque se me Gracias. olvida, hay que mandar de coordinación.